Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que vamos a tratar un tema que venimos tratando, creo que desde el primer programa, lamentablemente, que es infraseguro. Es una problemática que afrontan tanto los asegurados como las pymes, las empresas en general y las compañías de seguro, por supuesto, también. El infraseguro, ¿qué es la diferencia que existe entre la suma asegurada que uno contrata en su contrato y el costo que finalmente termina costando el siniestro, el bien, es decir, el costo que tiene el reponer el bien siniestrado. Bueno, vamos a seguir charlando sobre eso, vamos a ver qué pasó en el último año. Seguimos en un contexto inflacionario. ¿Dónde estamos hoy? Y hemos invitado a Andrés Artopoulos, vicepresidente y gerente general de LEA, de Leza y Escriña y Asociados, una empresa que brinda servicios profesionales de administración de riesgos, control de pérdidas y evaluación de activos. Y la verdad, Andrés, creo que lamentablemente hace 15 años que venís, porque Pool Económico, estamos festejando el programa 800. Hoy este es el programa 800 de Pool Económico. Este año cumplimos 15 años y creo, Andrés, que debe venir desde el número 1. Hemos hablado del infraseguro que habría en 2002. Efectivamente, gracias. Bueno, y además nos acompaña también Alberto Durán, que es socio del estudio Montserrat, liquidadores y peritaje de seguros. Exactamente. Bueno, gracias, Alberto, por estar aquí nuevamente. Para hablar de este tema, que ya lo hemos charlado. Yo les decía que bueno, ha pasado un año y no sé, y les vamos a preguntar si hubo cambios. ¿Dónde estamos hoy? Que ustedes monitorean este tema desde hace por lo menos 15 años, por eso teníamos cifras de 2002. Sí, la inquietud surgió con la devaluación del 2001, que empezamos a hacer una estadística año por año para ver dónde estábamos parados. Y bueno, ahí fue cuando nos invitaste en el 2002. Te podemos decir que la situación no se solucionó, lamentablemente. Estamos hoy no en los picos. El pico fue justamente en el año 2001, después se solucionó con la devaluación. Otro pico de infraseguro fue en el 2014. La devaluación de alguna manera ayudó a que se solucione un poco. En esos momentos el infraseguro llegaba al 45%, o sea que la gente estaba asegurando más o menos el 55 al 60% del valor al que tenía riesgo, ¿no? Claro. En los momentos de mayor estabilidad, en los años 2004 o 2005, fueron las épocas de menor infraseguro, donde el infraseguro fue inclusive menor al 30%, o sea, la gente llegaba a asegurar hasta el 70%, ¿no? La gente venía con una inercia de actualizar los valores, la inflación había bajado, entonces se fue actualizando, ¿no? Hoy estamos en un punto intermedio. A ver. No estamos ni en un pico de 45% de infraseguro, ni estamos en las mejores épocas que había 25% de infraseguro. La estadística que hicimos el año pasado nos dice que estamos en el 38%, más o menos, 38,5%. Es alto. Igual sigue siendo alto. O sea, esto es 38% es infraseguro, que es incendio en propiedades, ¿en qué lo toman? Bueno, nosotros la estadística la hacemos considerando edificios, ¿no? Porque es muy más difícil hacerlo en máquinas porque cada lugar que vas o instalaciones tiene distintos tipos de instalaciones, pero todos tienen edificios, ¿no? Y es más fácil saber cuánto valen los edificios. Entonces nosotros comparamos la suma asegurada que nos dan las compañías de seguro, ¿no?, respecto del costo de construcción promedio en el lugar donde está el riesgo, ¿no? Entonces comparamos más o menos, tomamos todos los años 100 casos en distintas provincias, de distinto tipo de industrias y también de riesgos ordinarios, digamos, viviendas y comercios. Hacemos un mix, tratamos de que todos los años el mix sea parecido, cosa de que más o menos sea representativo. Y lamentablemente no hay noticia porque estamos igual que el año pasado, más o menos, ¿no? Tal cual. Alberto, ¿qué sucede con este fenómeno a medida que la inflación va descendiendo? Porque por más que veamos que la inflación todavía es alta, parece ser que no va a ser 40% como el año pasado, o sea, tenemos una tendencia descendente. Bueno, que haya menos inflación obviamente favorece a que ese desfasaje entre lo que es la suma asegurada y el valor asegurable de la cosa, eso precisamente es el infraseguro, va decreciendo.
La inflación es lo peor que nos puede pasar para realmente tener un bien asegurado, porque eso nos obliga a que cada vez, ya no cuando se renueva la póliza en un contrato que puede ser anual, entonces cada año uno ve si la suma asegurada sigue siendo representativa o consistente con el valor a riesgo que uno está asegurando, sino nos lleva a hacerlo con más periodicidad, porque justamente la inflación nos va haciendo generar que ese desfasaje sea más grande. Entonces, hoy ayuda que siendo menor la inflación, puedo yo contratar una suma previendo el ajuste que corresponda hacer y luego pensar que durante ese periodo anual a lo mejor puedo estar cubierto por las dudas con una cláusula de estabilización, por ejemplo. Lo que hablábamos, que no, digamos, esto es muy generalizado, digamos, que vos tengas una cláusula que te permita en la inflación que tiene el contrato en el lapso de un año, por ejemplo, que tiene el contrato. Ahí te mantiene actualizado, pero seguimos sabiendo, digamos, teniendo que prestar atención que arranquemos de una suma asegurada que no tenga infraseguro. Naturalmente. A ver, por ejemplo, en los básicamente yo me dedico a los siniestros patrimoniales, ¿no? De los bienes patrimoniales, inmuebles en los que son los combinados familiares o industrias, comercios, consorcios, riesgos industriales. Entonces, se supone que en cada caso el criterio siempre es el mismo. Para asegurar un inmueble, uno lo que tiene que conocer es la superficie que tiene ese inmueble, de la característica que fuere, de acuerdo a su tipología. Naturalmente el costo de construcción va a ser distinto, no es lo mismo una casa, una vivienda unifamiliar, un dúplex, un chalet de determinada característica, un inmueble de propiedad horizontal, un edificio de oficinas, son naturalmente un depósito, un galpón. Entonces hay publicaciones especializadas que nos permiten conocer cuál es el costo de construcción por metro cuadrado. Entonces, eso es lo que uno tiene que utilizar como el factor multiplicador de la superficie que tiene. Y en función de eso, contratar la suma asegurada para amparar ese riesgo. Esto es, sencillamente, lo que la gente tiene que entender es que el valor de la cosa, que es lo que estoy asegurando, yo tengo que pagar prima por ella en un 100%. Y luego entonces la compañía, como contraprestación, el asegurador frente a un siniestro, me va a tener que pagar el 100% del daño que yo tengo. ¿De quién es la responsabilidad de actualizar esas sumas aseguradas porque digamos, hay una responsabilidad compartida por parte del broker, de parte de la aseguradora y de parte del asegurado? Eso me parece que es un poco opinable. Yo creo que siempre la responsabilidad primera es la del dueño de la cosa, que es el asegurado, que quiere preservar su patrimonio. Luego el productor naturalmente es el que lo tiene que asesorar y asistir para que realmente sepa contratar y lo que está contratando. El asegurador va de suyo que el interés es que las cosas estén bien aseguradas. También desde el punto de vista de la aseguradora hay más primas y más premios. Pero contame cómo lo ves vos. Sí, yo lo que creo es que si bien la responsabilidad es del asegurado de mantener el valor, es del productor en hacer docencia. Porque el asegurado muchas veces no sabe cuál es el valor que tiene que asegurar. El asegurado muchas veces no sabe que tiene esa responsabilidad inclusive, ¿no? Hay que explicarle esas cuestiones, porque por ejemplo hay muchas confusiones con respecto al seguro de automóvil, que hay tablas que las compañías van actualizando, y la gente, como el seguro de automóvil es el más común de todos, la gente piensa que en el resto de los ramos las cosas se comportan igual. Entonces, y pasa mucho en, por ejemplo, lo que es la maquinaria agrícola, la maquinaria industrial. La gente cree que asegura, no sé, una cosechadora o un tractor de la misma manera que el automóvil, y que la compañía se va a encargar de que esté siempre bien asegurado. Y eso no pasa, ¿no? Entonces creo que el productor este año tiene que estar muy atento. Primero porque es su obligación hacer docencia e informar estas cuestiones, pero también porque es un año en el cual la gente se ha relajado, la gente cree que la inflación está bajando, muchos perciben que el dólar no avanza, y la cuestión no es tan así, digamos. Hay muchas variaciones de costos y es un año para estar muy atento, el productor digamos, esté presente, porque los asegurados inclusive están teniendo muchas dificultades para actualizar el valor de los productos que venden, entonces quiere transferir esa dificultad también a los insumos, entre ellos el seguro, ¿no? En el caso de la actividad industrial y comercial. Dice, si yo los productos los voy a aumentar el 20%, ¿por qué? Y bueno, porque traes un 40% de infraseguro ya de otros años, hemos cometido errores
anteriormente, y eso hay que subsanarlo, ¿no? Claro, y además, bueno, si venimos así, desde las tablas de hace 15 años que ustedes hacen, se viene arrastrando un infraseguro en las sumas aseguradas. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos hablando. No se vaya, lo esperamos a la vuelta. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Polo Económico, estamos hablando sobre infraseguro, una problemática que sufren los asegurados fundamentalmente, tanto de pymes como de pequeñas y medianas empresas. Es un año para estar muy atentos, nos dijo acá Andrés Artopoulos. Y estábamos hablando de otra problemática que era el tema de inflación en dólares. Claro. Digamos, en los últimos años ha habido situaciones en las cuales, aún asegurándose en dólares, uno no puede dormir tranquilo. Claro. Y actualmente es esa situación, porque los costos de construcción, por ejemplo, en dólares están aumentando muchísimo. ¿Sí? ¿No? Entonces, los edificios, por ejemplo, por ahí con las maquinarias uno podría estar un poco más tranquilo porque muchas son importadas y no aumentan tanto y son bienes transables. Bueno, ahora con las maquinarias agrícolas, que bueno, estamos en un boom más de agro. Hay muchísimo, digamos, hay muchísima gente que tiene aseguradas las maquinarias agrícolas también a través de operatorias de leasing. Y el leasing, digamos, el banco hace el seguro por el valor del leasing y después dura el leasing 4 o 5 años, ¿no? Está bien que la máquina es propiedad del banco, ¿no? Digamos, no es propiedad de la persona, pero en el caso, por ejemplo, de prendas, pasa también mucho eso, ¿no? O sea, nadie se ocupa porque... El tema del dólar es cuando el dólar está atrasado, concretamente, como que los periodos en Argentina que el dólar está atrasado, que después viene otro periodo que está súper avanzado. Ahora está atrasado. Contá la experiencia ahora que tenías históricamente, vos sabés que el valor de construcción ha estado oscilando en los $1.800 o $1.000 y hoy ya está a $1.200. Por supuesto, dependiendo de la calidad constructiva, ¿no? Pero en propiedad horizontal, lo que se llama el modelo 1, que es un edificio de características estándar, entre medianeras, de planta baja y 12 pisos, 2 ascensores, y una tipología estándar, hoy ya está arriba de 18.000 pesos. Entonces, es muy recurrente que en los consorcios haya infraseguros. Y el seguro de consorcio es, por un lado, es de los más simples, pero a la vez es de los más complejos en cuanto a la operatoria de liquidación, porque divide lo que son las partes comunes y las partes propias. Pero bueno, la ley de propiedad horizontal obliga a los administradores a asegurar las partes comunes de un edificio. Y eso pareciera ser lo más básico y sencillo. Sin embargo, no lo puedo saber si es porque el administrador no ha hecho el cálculo adecuado o porque el productor no lo asesoró, o porque a veces pasa que en la mejor voluntad de ese administrador de asegurar correctamente, se encuentra con que después los consorcistas en el pago de expensas no quieren participar en una contribución a un seguro sólido. Entonces la gente dice, asegure lo mínimo indispensable. Alberto, mencionabas algo con esto que hablábamos de la inflación en dólares, que vos decías de un equipo de medicina. Eso pasa en equipos de contratista, en seguros técnicos, que son pólizas específicas para determinados maquinarias o equipos portátiles, electromedicina, como estoy diciendo, no sé, un ecógrafo, un tomógrafo, lo que fuere. A lo mejor algo está asegurado hace 5 años, porque es un bien que adquirió ese profesional en el año 2010, pongámosle, y costaba $50.000. Luego,
hay cosas que se van abaratando por una cuestión de obsolescencia tecnológica, hacen que se vayan superando, entonces un equipo va costando menos con el tiempo. Pero hay otros que a lo mejor en los últimos 3 o 4 años no han sufrido una modificación sustantiva, pero sí el costo en dólares es más alto. Entonces, alguien que se aseguró bien un determinado equipo en, no sé, $50.000, luego con el tiempo ha habido una inflación en dólares y ese equipo pasó a costar un 10% más en dólares, porque en la Argentina pasa eso. Entonces va a necesariamente estar infrasegurado a pesar de haberlo hecho originalmente bien. Andrés, ¿qué hay que tener en cuenta para una correcta evaluación del riesgo, del capital que estás asegurando? Sobre todo, fundamentalmente, con el expertise que ustedes tienen en industrias, ¿no? ¿Cuáles serían los tips? Mira, lo primero que no hay que hacer es renovar en las mismas condiciones. Eso es muy común del productor que tiene poco tiempo, es mandar a la compañía un mail y dice renovar esta póliza. Eso no hay que hacerlo, hay que sentarse y estudiar la situación, ¿no? O sea, hay que dedicarle un poco de tiempo a estudiar esa situación. Si no, hace mucho tiempo que no se hace un trabajo de inspección, digamos, y de ponerle, de estimar el valor, hay que hacerlo. Si uno lo hace cada 2 o 3 años, digamos, uno puede utilizar los índices de inflación para decir, bueno, actualizo 20% respecto al año anterior o 30%. El año pasado, digamos, la inflación fue casi el 40%, ¿no? Entonces se puede aplicar índices. Pero cada 2 o 3 años sentarse y, como decía Alberto, buscar en alguna de esas publicaciones especializadas cuánto vale el metro cuadrado de construcción, fijarse cuál es la tipología, multiplicar los metros cuadrados por la tipología y determinar el valor de reconstrucción de la vivienda. Si es maquinaria, se puede consultar a los proveedores de la maquinaria cuánto vale esa máquina, ¿no? Después hay mucha docencia que tiene que hacer el productor. ¿Por qué? Porque la póliza, por ejemplo, a veces de maquinaria dice que se asegura el valor a nuevo hasta una cierta cantidad de años, dice hasta 4 o 5 años, y después se deprecia. Entonces tampoco toda la maquinaria tiene que asegurarse a nuevo. La maquinaria más vieja por ahí se asegura a valor depreciado y tiene una depreciación. Pero en esos casos complejos es el productor, primero el que tiene que leer bien la póliza, tiene que informarse y tiene que hacer docencia con el asegurado. Yo creo que en general los asegurados tienen voluntad, pero no está ese momento de reflexión en conjunto con el productor. La vida a veces moderna, digamos, no hace que las comunicaciones sean a través de un mail, renovame la póliza, y no existe ese momento de reflexión, de sentarse y hacer ese análisis, ¿no? Los seguros de consorcio se venden mucho a través de bancos, digamos, hay mucha, no sé qué proporción. De vivienda, más que de vivienda, ¿no? De vivienda, no, de consorcio. Ahí el infraseguro, ¿cómo está funcionando? ¿Hay mucho infraseguro en ese tipo de riesgo? En lo que vos, en el canal masivo de venta, que es el de a través de bancos, agentes institutorios, tarjetas de crédito, el problema es justamente la antítesis de lo que está diciendo Andrés, es decir, ahí no hay un productor. Entonces, al no haber un productor asesor que esté justamente asesorándote sobre qué es lo que es más conveniente para vos, de acuerdo al tipo de riesgo que vos tenés, la gente lo que compra son enlatados. Entonces vos vas a tener un enlatado A, B, C, D. Entonces, en el enlatado A es una vivienda de hasta 500.000 pesos, de edificio de incendio y de 50 de contenido. El B serán 1.000.000 con 100, el C serán 1,5 millones con 150. Entonces, la gente ni siquiera encuadra el A, el B o el C de acuerdo a su necesidad, sino al precio, porque se fija, a ver, ¿cuánto me sale esto por mes? Te saco 50 pesos, 80 de tu cuenta y en función de eso asegura. Entonces, o sea, el problema ahí sería mayor que la venta a través de productores, según tu hipótesis. Naturalmente, siempre, a pesar de que... Hay más infraseguro en lo que es bancaseguros. Naturalmente. Sí, porque no se está si bien las sumas se actualizan más automáticamente, me parece, en tema bancaseguro. Sí, en las ventas masivas que vos decís, generalmente nadie las pólizas te pregunta nada, no se renuevan hasta mensualmente con un ajuste, con un índice. Pero de nada sirve que vos ajustes si arrancaste de un capital inicial incorrecto. Entonces, no hay manera de que vos puedas cubrirte frente a un siniestro, porque arrancaste mal, no estuviste nunca. Una pyme, una pequeña y mediana empresa que se asegure en pesos, tiene obviamente que prestar especial atención, digamos, porque más allá del escenario que hablábamos del dólar y que había inflación en dólares, es más complejo. Sí. O las pymes no se aseguran en pesos.
Sí, hay muchos en pesos. Diría que inclusive hasta la mayoría están en pesos. Pero hoy, digamos, yo lo que le digo a los productores es que tienen que estar atentos este año en particular. Porque la situación va cambiando a veces mes a mes, digamos. Para este año, por ejemplo, es lo mismo estar en pesos que en dólares prácticamente. Sí, claro. O sea, digamos, porque está clavado de hace un año el valor del dólar. Entonces, en otras épocas el que estaba en dólares siempre pensaba que estaba un poco mejor porque de alguna manera era una moneda que iba aumentando su valor en pesos. Este año es lo mismo que esté en pesos en dólares, los dos tienen el mismo problema. Los dos tienen que revisar las sumas y ver que la inflación, el aumento de la construcción del último año fue del orden del 30%, de 30 y 35%. ¿No? ¿Cuáles son los riesgos más difíciles para establecer la suma asegurada? Y bueno, el riesgo industrial es difícil. Es difícil. Digamos, sí. ¿Cuál es el capital que hay que asegurar? Bueno. Sí, hay una cosa que es interesante, que es el tema de la responsabilidad profesional, tanto de los productores seguros como del administrador de consorcios, es un tema que está avanzando muchísimo. Sí. ¿No? Es un tema que yo creo que eso va a hacer, digamos, que la gente, los profesionales... Digamos, es de productores de seguros, porque en los consorcios existen productores de seguros. Hay alguien que el administrador del consorcio convoca para que le acerque la póliza, ¿no? Sí, pero ahí creo que tiene mucho que ver lo que hablábamos antes respecto de la voluntad de la gente de hasta dónde quiere asumir un costo. Porque terminan siempre cortando por el seguro, que es lo que, claro, porque es lo que la gente considera más prescindible y solamente advierte la importancia que tiene cuando se tiene que enfrentar a un siniestro. Allí el primero que en su momento en una reunión de consorcio decía no quiero pagar expensa, que cada uno asegure su departamento y usted asegure lo mínimo indispensable, es el primero que cuando hay un siniestro va a decir, pero ¿cómo? El seguro del consorcio no me cubre. Bueno, y acá un último comentario que estábamos haciendo que coincide también con Andrés de esto, de cómo se reacciona acá con respecto a lo que es el infraseguro, ¿no? El asegurado y que se enfrenta a una situación donde obviamente el costo del siniestro no le cubre el 100% del bien. Y vos hablabas de lo que era la experiencia acá en Buenos Aires y en el interior del país. Bueno, pasa en todos lados, es independiente a lo mejor la reacción del individuo frente a la aplicación de un prorrateo que hace que tu indemnización se vea reducida, porque precisamente está en la proporción del seguro que has tenido. A nadie lo satisface, es muy difícil lograr que una persona quede conforme. Lo importante es que lo entienda y que lo asimile y que acepte que la realidad es producto de lo que él quiso contratar o porque no se supo asesorar o porque tomó la decisión de autoasegurarse y hacerlo en forma parcial. Es cierto, el nivel de aceptación de la gente tiene más permeabilidad a aceptar ese error o esa falencia, alguien con una expectativa quizá menor. O sea, hay segmentos sociales, esto pasa en todos los aspectos. Segmentos sociales, te entendí mal. Claro. No tenía que ver solo con Buenos Aires. Tiene que ver con la capacidad de la gente que tiene en absorber una pérdida y asumir que es responsabilidad de uno, que es lo que más nos cuesta generalmente. Sí, ¿no? Tenemos que escuchar al productor de seguros. Y no sé qué seña me estás haciendo. Que se terminó el... Que nos vamos al corte, sí. Bueno, no, pero no te entendía. No te entendía. Andrés Artopoulos, Alberto Durán, un placer. ¿Querías hacer algún comentario final con respecto a lo que hablamos, Andrés? No. Yo creo que hemos tocado todos los temas. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan.
Continuamos en Pool Económico. Ahora le vamos a contar los precios de los seguros de autos. Como siempre, le acercamos una cotización a 15 aseguradoras con fuerte presencia en el ramo automotores. Como usted ve en la pantalla, es una cobertura de terceros completo premium para un vehículo Ford Focus L14 2.0 4 puertas SE Plus 2015. Vio que hay tantas especificaciones, pero para que estemos comparando bien. Uso particular, guarda en cochera nocturna, asegurado un hombre casado de 38 años que vive en Banfield, Lomas de Zamora. Como puede ver en la pantalla, Mapfre, las sumas aseguradas, primero voy a decir, están todos entre 325.000 pesos y 300.000 pesos, depende las compañías. El costo mensual de Mapfre es 2.600 pesos, de Seguros Rivadavia 2.525, Zurich 2.288, Federación Patronal 2.283, HDI 2.185, San Cristóbal 2.172, Sura 2.049, La Segunda 2.025, La Equitativa 2.003, La Orlando 1.841, QBE 1.840, Orbis 1.835, Sancor 1.739, Nación Seguros 1.602, La Nueva 1.511. Bueno, Raúl, seguimos viendo, ¿no?, en todos los relevamientos que hacemos esta diferencia. Estamos comparando habituales. Todas aseguradoras de igual prestigio y fundamentalmente solvencia, ¿no?, para reponer. Sí, sigue siendo una diferencia de 80% en las puntas, digamos, entre la teóricamente más barata y la más cara. La más cara. Bueno, esta es información que le acercamos periódicamente. Bueno, nos vamos, Raúl, lo esperamos el próximo programa, como siempre, martes a las 11 de la noche, acá por Metro. Chao.